¿Cómo están? ¿De verdad? Amén. Ok, ¿cuál es tu realidad, hijo? ¿Cuál es tu verdad? Amén, esa es tu realidad, así que no titubeen. ¿Por qué no me contestaron? ¿Verdad? Si Cristo es la verdad y la vida, tú y yo tenemos vida abundante. ¿Somos sus hijos? Amén. Amén. Ok, entonces no titubeen, se quedaron así. Siempre declaramos bendecidos, prosperados y en victoria, aunque las circunstancias digan lo contrario. Bueno, Dios les bendiga, sean bienvenidos las personas que el día de hoy nos visitan. Mari, sé bienvenida, Dios te bendiga. También a las personas que nos están viendo, gloria a Dios, los bendecimos. ¿Y cómo les dice la iglesia, el tabernáculo? Bienvenidos, ¿verdad? No es casualidad que el día de hoy nos sintonices. El Señor quiere bendecir tu vida y ahí donde tú estás, abre tu corazón y cree que la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es verdad? Amén. Y no solamente es verdadera, sino que nos vivifica. ¿Cuántos lo saben? Amén. Abran su Biblia el día de hoy. Vamos al libro de Isaías. Capítulo 57. Versículo 15. Vamos a darle lectura y vamos a poner esta verdad de la palabra en nuestros corazones. Cuando ya lo tengas, dame un amén, por favor. Amén. Ok. Dice la palabra de Dios, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Con quién habita Dios? Porque la palabra nos está diciendo que así dijo el alto y sublime. ¿Y quién es el alto y sublime? Dios mismo. Y Él dice que habita con personas que tienen la siguiente característica, hijos. ¿Cuál es? Humildes y quebrantados. Pues tendríamos nosotros que buscar la definición de humildad, porque es importante que nosotros escudriñemos con diligencia la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren que Dios habite en sus vidas? Amén. No solamente que venga de visita el Señor de vez en cuando, sino que se quede y habite con nosotros, porque hay una recompensa. Si tú te das cuenta, al final del versículo dice, para hacer vivir, ¿qué? El espíritu de los humildes. ¿Cuántos quieren la vida abundante que Dios promete? Amén. Y está presto para darla, ¿sí? Y dice, para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabes qué significa humildad? Para aquellos que trajeron lápiz y libreta, que saben a lo que vienen a edificar su fe, a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios, en toda la sabiduría e inteligencia espiritual, abran su libreta y escriban la siguiente definición. Humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones. Humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones. ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son mis limitaciones? Y no solamente las limitaciones, dice, y debilidades, y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilitas. El término proviene del vocablo latino humilitas. Podría decirse entonces que la humildad es la ausencia de la soberbia. La humildad es la ausencia de la soberbia.
¿Cuántos de ustedes saben que el Señor al soberbio y al altivo lo mira de lejos? Dice el Señor, con ese, ni a la esquina. Lo mira de lejos. La soberbia, el orgullo para Dios es un pecado. ¿Cuántos saben que por ese pecado el ángel más hermoso creado por Dios fue desechado del cielo? Amén. Ok. Satanás, Lucifer, ¿verdad? El que era el lucero de la mañana, hermoso, pero dice hasta que se halló en ti, ¿qué? Maldad. El pecado de Satanás fue el pecado de arrogancia, de soberbia, de creerse igualar a su creador. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, un ejemplo de humildad, el ejemplo de humildad más grande lo tenemos en la persona de Jesús. ¿Cuántos saben que Él se humilló a sí mismo? En esta temporada ya la gente está celebrando, ¿verdad? La Semana Santa, la Semana Mayor. No hay una Semana Santa, hijo, todos los días son santos. Y más que un día Dios quiere que tú y yo seamos santos, porque Él dijo ser santos, porque yo soy santo. Y como queremos ser santos y queremos que la palabra nos santifique, porque aquí todos saben que la palabra nos santifica, pero más que la palabra es no solamente conocerla, sino que actuarla. De nada me sirve llenarme la cabeza de información y saber la Biblia del Génesis al Apocalipsis si no practico lo que yo sé. ¿Cuántos saben que hemos hablado aquí repetidamente acerca de lo que dice Deuteronomio capítulo 28? Que acontecerá que si tú oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra los mandamientos, no son para que te los sepas nada más y los reces, sino para que los pongas por obra. Dice la palabra de Dios que vendrán a tu vida ¿cuántas bendiciones? Muchas. Si la persona no es bendecida, no es culpa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Si la persona no prospera, no es culpa de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿de quién sería la culpa? Ay, pastora, fíjese que me ha ido mal en la vida, en mi matrimonio, en las finanzas. Y vengo a la iglesia y hago oración y yo ayuno y yo leo. ¿Cómo les decimos aquí a ese tipo de personas? Brujos. Los brujos son aquellos que quieren manipular la verdad. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Y religiosos también. Religiosos y brujos es pan con lo mismo. Solamente tienen un disfraz. Pero gloria a Dios, porque en esta casa, mira, Dios nos ha llamado a quitarnos la máscara, ¿verdad? ¿Cuántos quieren quitarse la máscara hoy? Y si no te la quitas por la buena, mira que Dios te va a derribar el argumento que tú tienes en tu cabeza. Amén. Porque para eso está plantada la iglesia, para derribar todo argumento y altivez o soberbia que se levante en contra de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Las promesas del Señor son en el sí y en el amén. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios dice lo cumple. Lo que Él se compromete para con nosotros en su palabra, Él lo va a cumplir, porque Él no es hombre para que mienta y no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si la palabra de Dios es viva y es eficaz, el domingo pasado decíamos que eficaz, ¿qué significa, iglesia? Que va a dar el resultado, va a dar el resultado. Si tú pones por obra, ¿sí?, la palabra de Dios, vas a tener el resultado que esperamos. ¿Y cuál es el resultado? La bendición. Amén. Entonces no podemos hacer a Dios mentiroso. Por eso siempre repetimos, sea Dios veraz. Entonces no hagamos mentiroso a Dios. Es que yo ya oré por mi marido y no cambia, ¿sí? Yo ya he ayunado y Dios no me oye, y yo me congrego. Yo te voy a decir que muchos de los problemas que hoy en día tienen las personas que conocen al Señor es, ¿sabes por qué? Porque no se han comprometido verdaderamente con Dios.
no se han comprometido. Y el día de hoy vamos a derribar, porque hay muchos que verdaderamente se sienten humildes, pero humildad no es ausencia económica. Y lo vamos a ver más adelante. O ausencia de los recursos. Ok, yo te decía que el ejemplo de humildad lo vemos en Jesús. Él se humilló a sí mismo, ¿sí? Una de las características de una persona falta de humildad, hijos, te voy a decir cuáles son. Te voy a decir 3 nada más, aunque tiene muchas más. Siempre está criticando, siempre está señalando y siempre está juzgando. La prueba de cómo somos con Dios es cómo somos con la gente. Muchas veces con Dios usamos las palabras correctas, pero no para con el prójimo. Y somos muy dados a humillar a las personas, y eso es caminar en soberbia, ir contra lo que la palabra de Dios dice. Dice la palabra que ninguno tenga un concepto más alto sobre otro, ¿sí? Y a veces estamos como el fariseo: Señor, yo ayuno, Señor, yo oro, Señor, yo no soy como aquel miserable. Y sin darnos cuenta ya caímos ¿en qué? En soberbia. Vivimos comparando. La persona que siempre está criticando es que siempre se está comparando con los demás. Aquel que siempre está señalando el error del hermano o de la hermana, es porque se la vive comparando. ¿Estamos de acuerdo? ¿No dice la Biblia, no juzguéis para no ser juzgados? ¿Amén? Ok. Entonces, la prueba de cómo somos con Dios es cómo somos con la gente, ¿sí? Y te decía, usamos palabras correctas para con Dios, pero no para con las personas. Dice la palabra en Santiago 3:2, y quiero que vayas ahí para que veas que lo que te digo no es mentira y lo compruebes. Biblia para comprobar. Santiago, capítulo 3, versículo 2. Dice, porque algunos ofendemos muchas veces. Todos. Porque todos ofendemos, no pocas veces, hijo, muchas veces, ¿sí? Y dice el siguiente renglón, si alguno no ofende en palabra, este es varón. Es muy difícil encontrar personas que sean muy cuidadosas a la hora de hablar con otros. Hay gente que yo conozco que es muy ofensiva, y no aquí, o sea, en todos lados, que te sientas a platicar con ellos y como son tan imprudentes, ¿verdad? Y te zorrajan lo primero que pensaron. Ellos no miden las consecuencias de sus palabras. Y desgraciadamente muchos de ellos ya cuando quieren disculparse ya la regaron. Ya cuando se dan cuenta, ¿verdad?, del daño que hicieron o la ofensa que le hicieron a otra persona, ya es demasiado tarde. Una vez salidas las palabras de tu boca, ya no puedes regresarlas más que pedir ¿qué? Perdón y reconocer. Amén. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuántos no ofenden de palabra aquí? No ofenden, dice la Biblia, todos ofendemos muchas veces, así que no me digan amén ni me levanten la mano, ¿ok? Vamos a prestar oído, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando nos acerquemos a la casa de Dios, acerquémonos ¿para qué? Para oír antes de ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuánta gente hay que viene? Señor, yo te voy a servir. Señor, yo te voy a seguir. Sin reserva, Señor, yo te voy a servir. Y al rato le dice, hermanito, cuento con usted para tal. ¡Ay, no tengo tiempo! ¿Dónde está el compromiso? ¿Verdad? Por eso es que dice el Señor, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Vamos a Filipenses, al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2,
versículo 34. Perdón, a ver. 2 del 3 al 4, no tiene 34. Dice el Señor, quien inspiró al apóstol Pablo, quien era el que escribió esta carta a los filipenses, y le dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿sí? Aquellos que buscan el reconocimiento, ¿verdad? Dios está corrigiéndonos y nos está diciendo que las cosas que hagamos, las hagamos con la intención correcta. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Y está diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se están dando cuenta de lo que estamos leyendo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? A partir de que dice, antes bien hagamos las cosas con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Yo conozco gente que llegan a un lugar y si hay una silla, esa es para él. Yo les decía ayer a mis líderes que teníamos el discipulado con los líderes y mentores, ¿sí? Oigan, hijos, ustedes están al servicio de Dios. Son los primeros que no deben de esperar, ¿verdad? Que en el rol del servicio, en cuanto a la limpieza se refiere, no deben de, si no ha llegado la persona, no van a decir hasta que llegue fulano, hasta que llegue mengano, porque a él le tocó. ¿Qué dice la Biblia? De acuerdo a lo que estamos leyendo. Esa es una actitud de una persona humilde. Yo no lo hago. O yo nada más agarro mi silla para mí y los demás que se sienten por donde puedan. Lean el versículo 4, ¿qué es lo que dice? Sino no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien o cada cual también por lo de los otros, ¿verdad? Esa es una manera de practicar tú y yo la humildad, porque la humildad, yo quiero decirte, hijo o hija, es una decisión y es algo que tú y yo tenemos que practicar para desarrollarla. El ser humano por naturaleza, hijos, somos egoístas, siempre pensamos en nosotros antes que pensar en otros. Jesús nos dio ejemplo, siendo Dios mismo, tomó forma de hombre y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y nos dio un claro ejemplo de cómo vivir la vida en esta tierra, y nos dijo, porque los discípulos también se peleaban como hoy en día por ver quién era el mayor. ¿Se acuerdan que hasta hubo una mamá que vino delante de Jesús? Señor, la mujer no tenía nada de humildad, ¿verdad? Cuando tú estés en tu reino, ¿le puedes decir a uno de mis hijos que se siente a tu derecha y al otro a la izquierda? Jesús la ve y le dice, mujer, no sabes lo que pides. Eso no depende de mí darlo. Siendo Dios, no dijo yo sí puedo darlo, sino que él reconoció una autoridad mayor ¿en quién? En el Padre. Pastora, ¿qué está diciendo? Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno solo. Sí, pero acuérdate que son tres manifestaciones distintas. Dios el Padre está en su plenitud y toda la autoridad, ¿sí? Jesús es la expresión de Dios, pero se limitó a un cuerpo. Y tomó forma ¿de qué? De siervo. Y en esa forma de siervo tuvo una actitud de siervo y se humilló reconociendo la autoridad ¿de quién? Del Padre. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok. Y vamos a leer lo siguiente en Mateo 20, versículo 26. Mateo 20.
versículo 26. Y te repito lo siguiente, la prueba de cómo somos con Dios es cómo somos con la gente. Te dije hace un momento que usamos las palabras correctas para con Dios, pero no para con las personas. Y te leí el texto de Santiago 3:2 que dice que si alguno no ofende con palabra, este es un varón que perfectos. ¿Cuántos saben que Dios quiere que tú y yo seamos perfeccionados a través de su palabra hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Jesucristo. Las palabras de Jesús que salían de su boca, hijos, eran palabras ¿de qué? De vida eterna. De nuestra boca tiene que salir palabra para bendecir. ¿Se acuerdan del apóstol Cash cómo comienza? En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. ¿Cuáles eran las palabras que hablaba Jesús? Palabras de vida. Yo te pregunto, ¿cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? Tenemos que imitar a Jesús porque Él es nuestro modelo, ¿ok? Pero si tú estás maldiciendo, yo por eso te dije, muchas veces usamos las palabras correctas para con Dios. Dios, Padre, te amo. Y a tu esposa, maldita desgraciada, eres una perra. O la esposa diciéndole al esposo, eres un inútil, un bueno para nada. ¿Verdad? O maldecimos a los hijos y los hijos maldiciendo a los padres. Y somos muy humildes porque venimos a la iglesia. Y adoptamos hasta la actitud de María Santísima. ¿Sí o no? Vamos a derribar los argumentos el día de hoy. Por eso dice en Mateo 20, me ganaron, versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Por qué lo dice? Vamos entonces al versículo 25. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones, qué es lo que hacen? De ellas. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros los hijos de Dios no será así, varón. No te vas a enseñorear de tu vieja, porque yo soy el macho y aquí mando yo. Tu esposo debes de imitar a Jesús y servirle como Jesús vino a servirle a la iglesia. ¿Y cómo le sirvió? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuánta queja de los esposos? Es que mi mujer esto, es que mi mujer el otro. Yo te pregunto, ¿y tu esposo estás cumpliendo con Dios? ¿Estás comprometido con Dios? ¿Le estás sirviendo de acuerdo a su voluntad? Entonces, ¿por qué exiges si no das? Eso es para los varones, pastora. Para la mujer también, mija. Mujeres, cierren la boca para con la gente y ábranla en oración para con Dios y dirijan su queja ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿sí? Es hacia arriba, hijas, el que te va a resolver el problema. Y dice la palabra de Dios que nosotros como mujeres, por el testimonio, vamos a ganar ¿a qué? Al esposo, pero eso es caminando en dignidad. Y yo aquí les he enseñado qué significa la palabra dignidad. Dignidad es la cualidad del que se hace valer como persona. Te das a respetar, te das tu lugar, o no hay diferencia entre tú y la prostituta. Mujeres que complacen el adulterio del varón y lo saben, pero ahí le siguen. ¿Sí o no? ¿No te estás dando tu lugar? Mucho silencio, pastor. Mucho silencio. No te das tu lugar, no te dignificas. Pero tu dignidad la tienes que buscar en Dios, quien Él es el que te vindica y te posiciona. No eres un trapeador, hija. Yo aquí se los aconsejo. Y si no les recuerdo, vuelvan a ver Mujer Virtuosa. Entonces, dice aquí, mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande antes de que te pavonees como el hombre de la casa, varón, sirve. Y lo mismo la mujer, y con ánimo voluntario. Le decía David a su hijo Salomón: hijo, ya el hombre iba a estirar la pata, ya estaba bien viejecito. Y yo creo que las palabras, ¿verdad?, más que quedan marcadas en el corazón del hijo son aquellos cuando ya el hijo ve que el padre está a punto de partir. Y eran los últimos consejos que David le daba a Salomón, y le dice: hijo, sírvele a Jehová con corazón voluntario, con corazón perfecto y ánimo voluntario, ¿sí? Porque si tú no lo haces, Salomón, él te desechará para siempre. ¿Te das cuenta? Ese es nuestro Dios, no solamente es amor, es todo amor. Él también es justicia y juicio. Eso es parte del amor de Dios. Amén, ¿lo estamos entendiendo? Ok. Ya leímos Efesios 5:21, ¿no? Vamos para allá pues, hijos. Efesios 5:21. Dice la palabra de Dios. Miren, esto va a ser prueba para la humildad, por eso toda persona tiene que caminar bajo autoridad. Las autoridades fueron puestas ¿por quién? Por Dios, y por eso Dios mismo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dios te lo aconseja, Dios te da el mandamiento, pero no te obliga. El problema es que si tú te rebelas en contra de la autoridad, el que pierde eres tú. Y el que se sale del paraguas de la protección y de la provisión de Dios, eres tú. ¿Estamos entendiendo? Dice aquí en Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. ¿Sabes que el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Entonces practiquemos el temor a Dios. ¿Cómo practico yo el temor a Dios? Hace un momento yo te decía, Deuteronomio 28:1, si yo oigo con atención la palabra de Dios y la pongo por obra, eso crea temor en mí. Amén. Porque yo estoy obedeciendo y voy a ver las consecuencias de mi obediencia, que van a ser las bendiciones de Dios. Y como yo quiero caminar en bendición, Señor, yo te voy a obedecer, porque sé también las consecuencias de la desobediencia, y es caminar bajo la maldición en el territorio donde gobierna Satanás. Vamos a Deuteronomio 28, me interesa. ¿Terminé de leer Efesios? Seguro, porque luego dejo los textos a la mitad. Y lo repito, dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Espérense ahí en Efesios un ratito y ahorita vamos a Deuteronomio. ¿Sale? ¿Y qué dice? Las casadas estén sujetas a la vecina, a su mamá, aquellas que padecen de mamitis. De la casa de la mamá no salen. Tienen que ir a pasar lista. Ok, lo están digiriendo, pastor. Ok, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si yo me sujeto a mi marido, me estoy sujetando a Dios mismo. Pero yo soy una cabra loca desenfrenada, me vale si no me das permiso, yo me largo. Y yo una vez lo dije, primero conocí madre y padre y después te conocí a ti. Y el Señor, sí, pero tú te buscaste ese palo para tu cabeza. Yo creo que no se ofende la iglesia del tabernáculo. ¿O acaso esto te ofende, iglesia? Las palabras de Dios son ¿qué? Medicina.
Y si eres humilde, vas a recibir esta palabra para ser, ¿qué? Vivificado. ¿Sabes qué es vivificado? Te va a inyectar fuerza para seguir adelante el Señor. Amén. Hay muchos débiles ya. No puedo con el problema. Estoy todo amolado, ya el problema, ¿verdad? Se le salió fuera del control, pero no le dejaste a Dios ser Dios. Tu falsa humildad fue expuesta porque nunca te sometiste a la verdad de Dios y siempre has querido resolver el problema por ti mismo o por ti misma. ¿Ok? Vamos a Deuteronomio 28. ¿Han escuchado algunos que dicen, cuando todos los problemas se me acaben, entonces vengo a la iglesia? Y el diablo dice, te los voy a hacer más grandes y nunca vas a ir. Cuando ya yo pague la deuda, cuando ya regrese mi marido, cuando ya mis hijos se compongan. No te hagas teololo, hijo. ¿Saben cómo es el teololo? Se hace tonto solo, dice. Entonces dice 28:1, bendiciones de la obediencia. Versículo 2, ya uno ya se los leí, ¿verdad? Se los dije. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová. Bendito serás tú, ¿en dónde? En la ciudad. Hay gente que ya no quiere dar la cara con la familia, ni en el trabajo, ni en su comunidad, porque le deben a todo mundo. Ya son señalados, o como el adúltero, la adúltera, el borracho, la borracha, o la prostituta. Dice que bendito serás en la ciudad. Qué bonito es que digan, ¡ay! Ahí viene el matrimonio Madrigal. Gente de respeto. No son cualquier hijo de vecino, son hijos de Dios. Y lo que predican, lo practican. ¿Verdad? Son un matrimonio entonces ¿de qué? De influencia, poderoso, ¿sí? Porque atraen bendición hacia su vida. ¿Estamos de acuerdo? Y dice aquí, bendito tú en el campo, en la ciudad. Ven, allá cuando llegue Candelario a Sumilpa, allá viene Don Candelario. Es hermano en Cristo y dicen que llega a la iglesia y saben que ya no toma y ahora sale de paseo y se va a México a un congreso y se lleva toda la familia, pero antes de la cantina no salían. Lo que el Señor hace, amén, démosle gloria y honra al Señor, no de labios. No de labios nada más, hijos. Dáselo al Señor, Él es digno. Seguimos leyendo, dice, bendito el fruto de tu vientre. ¿Cuántos hijos pariste, mujer? ¿3, 4, 5, 10, 12? ¿O hasta 17? ¿Cómo será el fruto de tu vientre? Bendito. ¿Sí? ¿Bendito por quién? Por Dios. No es lo mismo que yo como padre. Ahí hay muchos padres que yo he conocido, ¿verdad? Y a la hora de que vamos a... Cuando llego al Daniel, porque pues ya las otras ya terminaron la escuela. Y hay unas que le hacen... Yo dije, ¿qué es eso? Y por la señal y por no sé qué otras cosas, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve si no practicas la justicia de Dios? No tienes la autoridad para bendecir nada. Por eso dice, acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios, todo lo que toques como el rey Midas, ¿verdad? No se va a convertir en oro. Mejor vas a poder bendecir a tus hijos. Hijo, te bendigo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y declaro que la sangre del Cordero Santo está sobre tu vida. Amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia.
y que ponga en ti su paz, y que ningún arma forjada que Satanás envíe en contra de ti, pero estás parado en justicia. Pero si estoy en adulterio, o ando de mentiroso o de mentirosa, ¿será que lo que dije va a causar algún efecto? Tengamos cuidados donde estamos plantados. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto y su hoja y todo lo que emprende. Conozcamos la palabra. Todavía podemos decir que caminamos en humildad o nos falta. Reconozcamos, todos ofendemos. Hijos, y cuando tú ofendes a la esposa, al esposo o a los hijos, ofendemos a Dios mismo, porque ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Yo no puedo ser correcto con Dios y no serlo con mi esposo. Desgraciado gordo. ¿Sí o no? Y más si es mi esposo, él representa ¿a qué? A Dios. ¿Cómo lo escogiste? Ese es tu problema o el mío, ¿verdad? Pero representa ¿a quién? A Dios. ¿Cuál es el propósito de la mujer para con el varón? Rodearlo. Rodearlo no es alcahuetearlo, no darle por su lado, para que no se me vaya le sirvo la cerveza, ¿verdad? Y aunque venga borracho lo recibo en la habitación y le complazco todo. Si estás pensando así, mujer, no eres digna. No estás honrando el cuerpo, que es templo ¿de qué? Del Espíritu Santo, y no fue hecho para la fornicación o el adulterio. ¿Estás de acuerdo? Te vas a dejar dignificar por Dios. Amén. Dios te quiere en un lugar elevado. Súbete al monte. Y eso representa esfuerzo. Y más si estamos gorditos, ¿verdad? Pero hay que subirse al monte. Ayuno, oración, amén, consagración. Dios quiere un pueblo exclusivo de su propiedad. Él no comparte su trono con nadie. En el trono de tu corazón o se sienta Él o no. Porque si ve que al lado está el espíritu de lujuria o de fornicación, por eso dice el Señor, al altivo yo lo miro de lejos, no me reconoce como Dios, no me honra como su Dios. Entonces yo no comparto mi trono, ahí nos vemos. Te quedas con la lujuria, te quedas con el adulterio y a los otros que hable ese espíritu. Por eso dice la palabra de Dios, que aquella persona que ya fue liberada, que fue limpiada, transformada por el poder de la palabra y la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y vuelve a pecar, su estado viene a ser ¿qué? Peor que el primero. Aguas con eso, no estés jugando a la iglesia. Pero no me ha pasado nada, sigo vivo. La misericordia de Dios es grande sobre tu vida, pero Él no contenderá para siempre. Así que aguas, porque la muerte tiene derecho legal sobre ti, ¿ok? Nos quedamos en Deuteronomio, versículo 7, dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Hay algunos que ya no ven lo duro, sino lo tupido. No sabe por dónde le están viniendo y los enemigos se han levantado. Dice, por un camino saldrán y por 7 caminos huirán. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres ¿qué? Tu mano, así sea tu hijo. Amén. Eso es cuando la bendición de Jehová reposa sobre la persona, porque la persona se ha propuesto en su corazón obedecer a su palabra, se ha comprometido con Dios y su palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos a continuar. Vamos a Proverbios 27:2. ¿Cuántos han tenido por ahí amistades que de repente son así como que muy
boconas. No encontré otra palabra más bonita, pero muy lengua suelta. Yo canto, yo bailo, yo soy bella, yo hago, y ellas mismas son las que se están echando flores, ¿verdad? Y se autoalaban, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra acerca de este tipo de personas? Ya lo tienes, Proverbios 27:2. Alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios. Mis hijos son excelentes, son buenísimos, son los mejores. No lo han escuchado, nada más yo me ha tocado escuchar, ¿no? Y la persona bla, 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 bla. Y a la hora que conoces los frutos, tú dices, estos no son frutos, estos son antifrutos. Porque es todo lo contrario. Pero si yo no digo nada, ¿verdad? Pero los otros ven el fruto, y lo expresan, oye, ¿eso es honra? ¿Te imaginas? Que otro lo reconozca y tú no lo tengas que andar diciendo. Yo conozco incluso gente que ya tengo tanto tiempo en la congregación. A ver tus frutos de justicia. ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde están los hijos? ¿O dónde está la esposa? ¿Dónde están los hijos? ¿Cómo les has estado sirviendo al Señor? A ver en cuántos discípulos te reproduciste. Pues has perdido el tiempo. ¿Tantos años llevas? Tanto tiempo desperdiciado. ¿Dónde está la justicia que tú practicas? Dice la palabra, id y hacer ¿qué? ¿Dónde están los discípulos? Ni los hijos te siguen. Ni el perro de la casa te sigue. Es más, cuando te ve te da la espalda. Ok. Entonces, miren cómo Dios nos está despojando de argumentos. Porque desgraciadamente a veces no nos damos cuenta. Por eso dice, si alguno no ofende con palabras, no se trata nada más de ofender al prójimo. A lo mejor con lo que estamos hablando estamos ofendiendo a Dios. Y lo estamos haciendo mentiroso o quedar como mentiroso delante de las personas. Porque no estamos dando el testimonio del poder de Dios que en nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces dice, la humildad es una decisión personal. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6. Y aquí te voy a dar un ejemplo de que la humildad es una decisión personal. Nadie puede ser humilde por ti, hijo. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y el Señor nos está diciendo aquí en el versículo 6 de Primera de Pedro, capítulo 5. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, dice el Señor, tiene su hora. Todo aquel que le sirve a Dios, hijos, que se humilla delante de Dios, no va a quedar sin recompensa. ¿Me estás escuchando? Amén. Hay mucha gente que puede haber que tenga un problema financiero. Y Jesús, más bien Dios el Padre, un día a través de un profeta le dio una enseñanza a una viuda. Y nosotros podemos irnos en el alma. Ay, ¿cómo le vas a pedir a la viuda? La viuda no tiene esposo, pobrecita. Es más, a la viuda a la que acudió ese profeta, hijo, ya estaba a punto de morirse de hambre. Dice la palabra de Dios que lo único que tenía era un poquito de aceite y un poquito de harina para cocinarse una torta, ¿verdad? Un ciguá, una torta de elote, ¿verdad? Y después de comerse el ciguá se iba a dejar morir de hambre.
Pero Dios que quiere enseñarle honra a sus hijos, ¿sí? Y enseñarles principios del reino. En el reino hay que dar para recibir. Hay que sembrar para cosechar. Y va el profeta enviado por Dios, porque Dios le dijo, mira, ahí hay una mujer a la que yo quiero bendecir. La pobre ha clamado a mí. Pues yo creo que la oración de esta mujer llegó al corazón de Dios y Dios envió la provisión del cielo, ¿verdad? Ustedes dirían, el profeta debió de haber ido cargado con una despensa, mínimo. Pero no fue así, hijos. Le fue a enseñar un principio, porque Dios honra a los que le honran. ¿Quién era Elías? Elías no era cualquier hijo de vecino, era una autoridad legítima en esta tierra, porque era el profeta de Dios, el representante ¿de quién? De Dios. Entonces Dios mismo llegó a la casa de la viuda. Mentira, pastora, llegó el profeta. ¿Qué te estoy diciendo? ¿A quién representaba? Él tenía una autoridad delegada y llega y se le aparece. Mujer, dame de comer. No se presentó. Ay, mira, como hoy en día quisiéramos nosotros acomodar todo. Yo vengo de parte de Dios y hasta lo comprobamos con la palabra, ¿verdad? Para ser certeros. No, mijo, aquí mira la autoridad por delante. Y él sabía que como ya había sido esto dado por Dios allá arriba, ella se iba a someter a esa palabra. Aunque al principio parecía que no. Como todos presentamos un argumento. Y le llega y le dice, dame de comer. Mire, nada más tengo esto. Y lo iba yo a preparar para mí, para mi hijo, y después nos íbamos a dejar morir de hambre. El Señor ha dicho que el aceite de la tinaja no escaseará, ni la harina tampoco, pero hazme a mí primero. Porque tú vas a sembrar en buena tierra. Yo soy terreno fértil, y lo que tú siembres en este terreno se va a multiplicar. Bueno, pues de todas maneras no va a morir, ha de haber dicho. Pues ya, ¿qué más da? ¿Qué tengo que perder? ¿Sí o no? ¿Qué más da? A ver si el chicle pega, que no creo que haya dicho así, pero algunos de nosotros sí, ¿verdad? Ahí vamos en indignación y amargura de espíritu, pero la mano poderosa de Jehová era fuerte sobre ella y ella se humilló bajo la poderosa mano de Dios. Y le hace la torta y la come el otro. Yo creo que el hijo y ella se volteaban a ver. Ay, hubiéramos alcanzado más si este no viene. Y al ratito el milagro de multiplicación. ¿Quién lo hizo? ¿Quién dio el paso de fe? Tú lo tienes que dar, Dios no lo va a hacer por ti. Amén. ¿Estás dispuesto a caminar en fe? Lo que hizo esa mujer fue un acto de humildad. Decidió humillarse. ¿Cuántos han escuchado la historia de Naamán? Aquí le hemos platicado mucho, ¿verdad? ¿Quién era Naamán? Un hombre soberbio, tenía posición, tenía bienes materiales, era el general del ejército asirio, amigo del rey. No era cualquier persona para el mundo. ¿Sí? Para el mundo no era cualquier persona, pero no es lo mismo para Dios. En Apocalipsis, ¿qué diría el Señor acerca de Naamán? Pero no sabes que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. ¿Sí? Date cuenta. Entonces viene Naamán, traía lepra el hombre, ¿verdad? Y viene con toda su arrogancia, creyendo que las cosas se iban a hacer a su manera. Y qué coraje le dio cuando el profeta Eliseo no salió a recibirlo. Y le dice a sus criados, yo pensé que me iba a atender, que iba a salir corriendo, que lo iban a pantallar las camionetas que llegaron porque llegó con guaruras, ¿verdad? Y iba a orar, así iba a levantar la mano al cielo. Y después de levantar la mano al cielo me lo iba a poner en la cabeza. O sea que ya el hombre se había hecho un panorama de lo que según él, el profeta iba a hacer. Pero como Dios tiene, ¿se acuerdan cuando les prediqué que a grandes males, grandes remedios? Dios ya le había revelado a Eliseo cuál era el corazón de este hombre. No llegó honrando a Eliseo, no le trajo un presente. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo pasado?
cuando les hablé de Saúl. Saúl quiso ir a ver al vidente, que era Samuel, ¿y qué le llevó? Un presente. Eso significaba que honra, reconocimiento a una autoridad, ¿verdad? La cuestión es que él sí lo llevaba, pero él dijo, si me sana, se lo doy. Pero si no me sana, ni crea que voy a compartir lo que traigo. ¿Ok? Y nosotros sabemos la historia, sale el criado y le dice mi señor, que tú te vayas y te sumerjas 7 veces en el río Jordán. Sabemos la respuesta de Naamán. ¿Qué? ¿No hay mejores ríos? ¿Verdad? De allá donde vengo, el Puyacatengo o Cancún, está mejor. ¿Yo qué voy a ir a hacer aquí al río San Cipriano? Date cuenta. ¿Y la actitud cuál fue? Aún así Dios trató en su infinita misericordia con este varón y los que venían con él. Miren, Señor, hágale caso, ¿qué le cuesta? Si ya venimos desde lejos, pues haga lo que le dice, ¿verdad? Pero tú tuvo que ser forzado para recibir una bendición. Así hay muchos que hay que forzarlos para que reciban la bendición. Mira, haz caso, humíllate, obedece y ahí estamos con ellos, ¿verdad? La cuestión que este hombre va y después de que ve el milagro, porque dice la palabra de Dios que su piel quedó como la de un bebé, ¿sí o no lo dice? Entonces dice, de veras que sí es profeta, ahora sí, le llevo los regalos. Eliseo dijo, no quiero tu agradecimiento, porque he conocido tu corazón. Dale gracias a Dios por su infinita misericordia, porque por su misericordia es que no hemos sido consumidos. Pero nuestra soberbia, eso es lo que merece. Y Dios expone en nuestro corazón, ¿sí o no? Entonces, ese varón se fue y ya sabemos lo del criado. El criado dijo, pues si no lo quiere mi patrón, lo quiero yo. Voy, lo sigue y a nombre del otro dijo que quería la ofrendita. Y ya sabemos que el otro terminó como leproso, ¿sí? Y si no lo sabe, ¿verdad? Léelo, hijos. Lean, porque esta palabra es viva, eficaz, más cortante que toda espada, que penetra, duele porque la verdad nos confronta. Pero Dios ofende nuestra razón y expone nuestro corazón. Por eso, aunque duela, diga, Señor, ¿a dónde más voy si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuántos quieren una eternidad con Dios? Amén. Ok, vamos a otra vez. Quiero ir a Isaías 57:15, que es donde partimos. 57:15. ¿Ya lo tienes? Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, ¿sí? Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu ¿de quién? De los humildes. Hacer vivir, yo te decía hace un momento, que vivificar es dar vitalidad, es dar fuerza a una persona débil o a una cosa que ha perdido la energía. ¿Cuántos de ustedes han perdido la energía en medio de un problema? Si es con el esposo, ¿sabes por qué te has desgastado, hija? Ya no tienes el deseo ni de seguir luchando, ya estás a punto de tirar la toalla, porque has hecho las cosas a tu manera y en tus propias fuerzas. ¿Cuántos saben que dice la Biblia que no es nuestra la guerra, sino de Dios? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Servirle a Dios. Compromiso. La diferencia entre ser un simple creyente a ser un discípulo, ¿cuál es? Acá estoy yo. Compromiso. Yo te pregunto, ¿tienes compromiso? Porque Dios honra a los que le honran. El ejemplo que te puse aquí,
de la viuda fue una mujer que decidió de manera voluntaria comprometerse ¿con quién? Con Dios. Se despojó de él. Yo tengo que comer primero. Mi necesidad, mi hijo, yo y yo. ¿Te das cuenta la diferencia cuando nosotros primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia? ¿Qué vino por añadidura a la vida de esta mujer? Su propia vida, porque ella ya la iba a perder. Ella se iba a dejar morir de hambre. Ya no había nada en aquella ciudad. Las circunstancias estaban peor de las que nosotros tenemos hoy en día. Aquí nadie se muere de hambre, aunque sea frijol y tortilla comemos. Y si no, tortilla con limón y sal. Hijo, y te bebes un pozol, ¿y cómo estás? Estás bien bendecido. Amén. Tenemos tantos árboles, pasas por ahí, te cortas un guineo o un platanito y machacadito con aceite y ya la hiciste. Bendito Dios, yo veo gente que todavía hay en el puente y está con su anzuelo y allá van con sus mojarritas. No importa el tamaño, pero ya van a comer en este día. Fueron bendecidos por Dios, pero Dios no quiere que toda la vida te la pases mendigando. Hijo, hay que pasar de ladrillero a conquistador. Tema para discipulado hoy. Amén. ¿Por qué? Porque Dios, sus hijos, dice, no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que ande mendigando pan, ni amor, ni la compañía de nadie. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos están aquí? Hoy los veo muy raros. No sé si porque el día esté nublado o qué. ¿Verdad? O a lo menos que se hayan desvelado y hayan hecho vigilia anoche. Entonces, te repito, vivificar es darnos vida juntamente con Cristo, darnos la vitalidad y la fuerza. Jesús mismo fue vivificado por la palabra de Dios y ministrado con pan del cielo, mi hijo, de tal manera que al ir a la cruz, Él tenía la fuerza para cumplir el propósito de Dios en su vida. Y hay muchos que ya están a punto de tirar la toalla. Pastora, nada da resultado, yo ya me voy de la iglesia, ya aborté el discipulado, ya no le sigo, porque pues como no ven un beneficio inmediato, dice, la prueba de nuestro respeto y temor a Dios es nuestra sumisión los unos a los otros. Si decimos que nos sometemos a Dios y no lo hacemos a los demás, nos engañamos a nosotros mismos. Ya leímos Proverbios 27:2 que dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Ahora, la humildad, dijimos, es una decisión personal. Vamos a Proverbios 15:33. Y te voy a hablar de una mujer que también en su tiempo fue honrada. Dice la Biblia que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Aquí estamos aprendiendo temor a Jehová. Estás recibiendo una enseñanza, estás recibiendo la sabiduría que viene de Dios. Amén. ¿Sí? Y la honra precede a la humildad. Preceder es que va por delante de ti. La honra. ¿Cómo es esto? Había una mujer, ¿verdad?, cuyo hijo se le había muerto, pero esa mujer había honrado al profeta. ¿Se acuerdan de ella? Y viene el profeta, ella no tenía hijos, su marido ya era grande de edad, y él le dice, porque esa mujer cada vez que el profeta pasaba, ¿saben qué le pasaba? Le mandó a hacer un cuartito y le puso una camita, ¿sí? Y le decía, alójate aquí, quédate aquí. Y un día le dice ella al esposo, pues yo de verdad creo que este hombre no solamente es un hombre íntegro, sino que es un varón de Dios, él es profeta. Y un día el profeta le dice, porque siempre ella era muy servicial, muy atenta, honraba al varón de Dios, le dice, voy a orar por ti. Y cuando yo regrese a la vuelta de un año, tú vas a abrazar un bebé en tus brazos. Y ella dijo, ay, me estás vacilando, ¿verdad? Porque así de incrédulos somos a veces. Y le dijo, no, mira, y viene y se cumple la palabra. Y el niño crece. Y un día el niño, ¿sí? Fíjate bien, estaba ya trabajando con el papá. Yo creo que lo mató la insolación. Y dice la Biblia que ella no le dice nada al esposo, sino que el esposo ve que se sentía mal y le dice a uno de los criados, llévenselo a la mamá.
para que lo atienda porque mi hijo se siente mal. Así de desatento el hombre que no se dio cuenta de la gravedad del hijo. Y al llegar con la mamá, muere. Y ella no dice nada, no salió a quejarse, corriendo a las vecinas a chismearle. ¿Sabes qué hizo? Ahorita vengo, yo creo que ni los creo. ¿A dónde va? Ahorita vengo, voy a ver al profeta. Y va donde estaba el profeta y le dice, ¿acaso pedí yo hijo para que se me muriera? Iba en su aflicción, en su amargura. ¿Y saben qué hizo Eliseo? No les voy a contar toda la historia, yo por eso les digo, lean la Biblia, y hay verdades tremendas que Dios nos habla y nos expresa, porque Él quiere que tú y yo activemos una fe obediente, que le creamos y establezcamos la justicia del cielo en esta tierra. Amén. Entonces viene y le dice y manda al criado, pero a través del criado no resucitó, tiene que venir él en persona y el chamaco resucita. Resucitó el chamaco y vio la bendición y siguió, pero pasado el tiempo muere el hijo, muere el esposo. Esa ciudad hay un hambre tremenda en la tierra, ¿verdad? Y un día, pues ella se ha deberido de esa ciudad y obviamente otros vinieron, el gobierno que estaba y recogió los bienes, se los apropiaron y un día, hijos, fíjense, el criado mismo de Eliseo le estaba contando al rey. Ya para esto había pasado un tiempo, ¿sí? El tiempo de la hambruna en aquella ciudad. Y le dijo, fíjate que el profeta de Dios, Eliseo, resucitó a un muerto, dice, y era el hijo de una mujer que así y aquí y allá. ¿Y quién dice que en ese momento iba llegando la mujer a pedir una audiencia delante del rey, ¿sí? Cuando le dice Eliseo, el criado de Eliseo, ¿sabes qué, rey? Esa mujer que viene ahí, esa es de la que yo te estaba hablando. Esa es la mamá del niño que resucitó el profeta. Y el otro interesado en la historia, ¿quién? Ven, ¿qué venías a pedir? Todo dénselo, devuélvanselo, ayúdanle, provéanle. Date cuenta que la honra precede a la humildad. ¿Quién la honró? Dios mismo. ¿Cuántos quieren que Dios nos abra paso a través de la honra? Amén. Léelo bien. Quizás no te la conté muy bien, pero yo espero que tú la leas, hijo, por favor. Entonces dice aquí, en Proverbios 15:33 lo leemos de nuevo, el temor de Jehová es enseñanza y de sabiduría, y la honra precede a la humildad. ¿Quién honró al profeta? La mujer. ¿Y quién le abrió las puertas ya cuando el profeta no estaba en todo eso? Dios mismo. Por una acción que ella en el pasado, mira la bendición hasta qué tiempo se extendió. No solamente Dios le dio un hijo en medio de la prueba, porque Dios probó la fe de la mujer. Aparentemente el diablo muchas veces te va a querer venir a quitar de la bendición, como le mata el hijo a la mujer, pero cuando ya Dios bendice, no hay poder del diablo, ¿verdad? Que prospere sobre la vida del propósito de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él es resucitado. Hay muchas cosas que van a resucitar en tu vida, hijos, que ya el diablo había matado. Déjate bendecir. Como siempre cantamos aquí la de Bartimeo, deja que te toque, amén, que te toque Jesús, porque Él es el poder de la resurrección, amén. Entonces ahí vemos cómo la mujer es honrada y se le devuelven incluso los bienes y halló gracia delante de ¿quién? Del rey. ¿Cuántos quieren hallar gracia delante del rey? Amén. Vamos a Proverbios 22:4, ahí mismo. ¿Cuántos quieren billuyo? Cash. ¿En euros o dólares? Euros. Dólares, euros. Ok. ¿Ya lo tienen? El 22:4. Riquezas, honra y vida son la recompensa. Te conviene ser humilde, obediente y sumiso. Aprended de mí, decía Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es ser manso y humilde? La mansedumbre, la humildad tiene que ver con un espíritu gobernable. El Señor no quiere cabrito al pastor.
no quiere cabritos. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Y la oveja obediente. ¿Cómo es la oveja, Candelario? Yo me gozaba cuando lo íbamos a ver y nada más le echo un chiflido y ahí vienen todas detrás de Candelario. Así fueran en lo físico, ¿verdad? Gloria a Dios por fe. Amén. Ahí viene el pastor. Todos corren las ovejitas. Ya hay unos que como ya los ha confrontado el pastor, los ha corregido, les sacan vuelta. Mejor me entretengo con la escoba. O hago como que me habló alguien. Iba yo a decir algo, pero no puede ser. Ok. Ya estamos en el 22:4. Dijimos que riquezas, honra y vida son la remuneración o la recompensa de la humildad y del temor a Jehová. ¿Quieres ser recompensado? Sé humilde, obedece los principios de Dios. Amén. Ok. Vamos a Proverbios 25, del 6 al 7. Y ahí te voy a derribar otro argumento. No yo, la palabra, yo solamente presto mi voz. Hago el sonido, pero Dios va a dar el sentido. Amén. Dice aquí, no te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de ¿qué? De los grandes. No es lo mismo que tú busques tu posición y te posiciones tú, a que te posicione Dios. Porque cuando tú te quieres posicionar, te pueden tumbar de ahí. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Porque es mejor que se te diga, ven acá arriba, ¿verdad? Ven para acá, sube acá. Y no que seas humillado delante del príncipe a quien ha mirado tus ojos. Tú lo ves en las personas cuando llegan a tu casa. Si alguna vez has recibido una visita, hay gente que es respetuosa. Si le dicen pasa, pasas. Si le dicen siéntate, siéntate. Pero hay unos que, o sea, ya quisieras irlos a sacar del cuarto, la cocina donde se te fueron a meter. ¿Qué es lo que me está diciendo la actitud de esa persona? No tiene respeto. Es como un caballo sin freno, ¿sí o no? Acuérdense, hijos, yo di una prédica, ¿se acuerdan de la sanguijuela? La sanguijuela es una persona que no conoce límites, no se deja procesar por Dios. Hablamos esta ocasión acerca de los parásitos espirituales. Aquellas personas que no reciben la paternidad de Dios son aquellos que no obedecen a la instrucción de Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Y esto se convierte en un grave problema y lo vamos a tratar aquí si me da tiempo. Entonces dice aquí, la humildad es un requisito para desarrollar fe. ¿Qué es fe? Es la certeza, es la convicción de lo que esperamos nosotros que suceda en Dios. Pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. De acuerdo a Isaías, Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Quebrantado es una persona que ha sido abatida, afligida. A lo mejor a través de una situación, de un problema, tu corazón ha sido quebrantado y de esa manera tú veniste a los pies del Señor. Dice el Señor, y todavía te estoy hablando con cuerdas de amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Dios quebrantó tu corazón para que fueras sensible y escucharas la voz de ¿quién? ¿Y sabes por qué el Señor lo quebrantó? Porque Él quiere habitar contigo. Dios habita con el quebrantado y humilde para inyectarte la fuerza que tú necesitas para resolver el problema o la necesidad que tú tienes. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos entendiendo. Dice, si hemos conocido que la humildad es la virtud que consiste en reconocer nuestras propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento, entonces debemos reconocer que pretender lograr o alcanzar metas, sueños sin reconocer a Dios es un pecado de orgullo, hijos. Cuando queremos resolver nuestros propios problemas o dejar adicciones incluso sin tomarlo en cuenta a Él, nos estamos tratando ¿de qué? De independizar. ¿Cuántos han escuchado acerca de Alcohólicos Anónimos? ¿Verdad? Es muy buena la causa que persiguen, ¿verdad? Ayudar a las personas. Pero dice el Señor que separados de Él, nada podemos hacer. Nadie puede erradicar de tu vida algo, porque dice la palabra de Dios que la lucha no es contra carne
y sangre. Es contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad, demonios que se mueven, ¿en dónde? En los aires, hijos. Esas personas que están atrapadas en los vicios. ¿Quién los mantiene cautivos? Demonios. Hombres en el adulterio, mujeres en la prostitución. ¿Quién los tiene cautivos? La cuestión es que cuando nosotros reconozcamos a Dios en nuestra vida, verdaderamente nos humillemos y nos sometamos a su palabra para que veamos el poder de Dios actuar a nuestro favor. Dice Hechos 1:8 que tú y yo recibiremos ¿qué? Poder cuando haya venido sobre nosotros ¿quién? La persona del Espíritu Santo, y seremos testigos del poder de Dios. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? El Espíritu Santo viene para guiarnos a la verdad y a la justicia de Dios. Nosotros muchas veces por capricho no queremos someternos a esa verdad. Nos dan un consejo de acuerdo a la palabra y terminamos haciendo las cosas como a nuestra manera. En el caso del pueblo de Israel, acuérdate que ellos pasaron 40 años vagando ¿dónde? En el desierto. ¿Y por qué causa? Por su terquedad. Y la terquedad para Dios es como que dijimos la vez pasada. ¿Pecado de qué? De adivinación. Si eres terco, te conviertes en un hechicero, en un brujo. Lo dice la palabra, ¿te das cuenta? ¿Todavía sigues siendo humilde o reconoces que nos falta humildad? Vamos a reconocer delante de Dios que nos falta humildad. Por eso la palabra, hijos, vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, del versículo del 5 al 6. ¿Qué es lo que hace la palabra con nosotros? Aparte, nos limpia, nos quita los tercos, hijos, nos derriba los argumentos. 2 de Corintios 10, del 5. Derribando argumentos y toda ¿qué? Altivez. La altivez en la persona existe porque en la mente tiene ¿qué? Argumentos. Y tú tienes que conocer la palabra de Dios, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre de argumentos. Hay gente que no quiere aprender a la buena. Le toca aprender ¿a qué? A la mala. Hija, no te cases antes de tiempo. Y no se casa la chamaca y se pela. Y al ratito tiene los problemas. ¿Quién fue? Sí, tú, ¿cómo no? Rebelde, desobediente. Pero Jesús te ama. Amén. Porque ese es el amor de Dios. Nunca nos deja de amar. Y nos ha dado vida. Y todavía nos da la oportunidad. Reconóceme en todos tus caminos. ¿No dice el Salmo 119? Ordena, Señor, mis pasos en tu palabra. Esa fue la oración de David, pero yo te pregunto, ¿cuál es la oración? ¿Quieres el orden o quieres el caos en tu vida? Y luego no digan, yo no lo sabía, que la fornicación era mala, que el adulterio era malo. Por favor, no nos hagamos cachetones, ¿ok? Cachetones sí, porque luego cuando los corrigen, ¿sí? Y hacemos el buchito, ¿y quién tiene la culpa? No es que la gente nos odie, es que Dios nos ama. Y va a usar a alguien para decirte la verdad. Hay un dicho por ahí que la verdad no peca. Dejemos que nos incomode la palabra, pero más que incomodarnos, es que nos corrija. ¿Cuántos quieren ser corregidos? Porque Dios hizo al hombre recto, pero ellos, dice la Biblia, y me incluyo yo, buscamos ¿qué? Las complicaciones. La mayoría de nosotros, gloria a Dios por aquel que no vino a los pies del Señor todo cacheteado, enlodado, que a la primera que le hablaron abrió su corazón y dijo, ay, sí es cierto, es verdad.
¿verdad? Pero la mayoría de nosotros, ¿cómo venimos? Con el costal de problemas encima. Ya no la veíamos, ¿verdad? Pero clamamos en nuestra angustia y Jehová nos libró de todos nuestros temores. Qué bueno es nuestro Señor. Y te digo algo, no importa cómo tú hayas venido, Dios todavía tiene pensamientos de bien para tu vida y no de mal. Y Él quiere darte el fin que tú esperas. Yo siempre les digo, leemos los cuentos de hadas y todos vivieron. Así queremos que digan, y Olga y su familia vivió feliz para siempre. Y Joaquín vivió feliz para siempre. Y para siempre porque sabemos que hay una eternidad en Dios. Amén. Pero empecemos a disfrutar de esa vida abundante, hijos, aquí en esta tierra.